Hola, buenas noches con todos. Hoy estamos con un tema muy interesante en nuestro programa Tu Salud en Casa, que tenemos dos enfoques. La primera es la automedicación y la otra es el uso responsable de medicamentos. Aunque parece lo mismo, queremos darles ese enfoque. Desde la perspectiva de automedicación viene siendo el hecho de que una persona utilice cualquier tipo de fármaco con el objetivo de aliviar algún mal, pero que no está prescrito por un médico. Y obviamente eso puede tener sus beneficios y sus consecuencias. Y desde la perspectiva de uso responsable de medicamentos, pues justamente saber qué medicamentos consume el paciente, para qué sirve, cuáles son los efectos adversos, porque hemos tenido muchas experiencias y eso puede generar problemas, consecuencias en el estado de salud de las personas. Entonces, Dani, empecemos con respecto a, en la parte de pediatría, generalmente, ¿qué es lo que más se automedican o los papás les automedican a los niños? Bueno, creo que una de las cosas que generalmente les preocupa a los papás, sobre todo en los niños chiquitos, es la fiebre. Entonces, la gran mayoría de los papás ya saben, porque cuando han ido del pediatra, que el pediatra les va a prescribir ibuprofeno o paracetamol. Y sí, o sea, es cierto, es uno de los dos de los medicamentos más utilizados para el control de la fiebre. Sin embargo, debemos recordar que en los niños van subiendo de peso, van creciendo de peso mes a mes y la dosis que deben tomar va a modificarse. Entonces, la dosis que les prescribió su médico de paracetamol a su hijo cuando tenía, no sé, 5 años, no va a ser la misma que va a requerir cuando tenga 5 años y medio bueno, un poco más de edad, porque los niños van creciendo e incrementando de peso. El hecho de que ustedes no acudan a su pediatra o al centro de salud o al servicio de emergencias para la valoración de su hijo y que ustedes les den el medicamento que ya saben que les funciona para la fiebre y no le den a la dosis adecuada puede ser súper grave, sobre todo, por ejemplo, con el paracetamol, que a dosis muy altas puede provocar daño del hígado, o que le estén dando una dosis demasiado baja en la que no les va a ayudar con la fiebre. Y una de las partes más graves sería de que sí, puede ser de que la cantidad que le den es la exacta y le quite la fiebre, pero no estamos buscando cuál es la causa de la fiebre. Entonces, lo único que están quitando es el síntoma o la molestia de ese momento, pero no estamos encontrando cuál es la causa, que puede ser una enfermedad que requiera otro tipo de tratamientos. Entonces, por un lado, yo creo que es estos antipiréticos o medicamentos para el control de la fiebre y del dolor. Y por otro lado, algo que yo creo que sí es, creo que todos los papás en casa pueden decir que en algún momento le han comprado alguna vitamina a sus hijos para que tengan un buen crecimiento y que tengan un buen peso. A veces van a las farmacias e incluso el mismo farmacéutico les dice, tenemos en promoción estas vitaminas porque para que su hijo crezca fuerte y sano, o sea, tal cual como un comercial. Y la gran mayoría de los papás caen en la mercadotecnia, en este como pecado, digo yo, de bueno, mal no le va a hacer la vitamina. Entonces compramos estas vitaminas que nos ofrece el farmacéutico o la típica tía que se fue a Estados Unidos y le trajo las vitaminas de gomitas y saben súper rico, entonces a los niños les encanta. Y los papás dicen, ah, bueno, está consumiendo sus vitaminas. Ya habíamos hablado en capítulos anteriores de que el consumo de vitaminas puede provocar efectos adversos, también se consideran medicamentos. Y lo peor de todo es que estos multivitamínicos, vitaminas de la A a la Z, pues en realidad no le están haciendo ningún bien a su hijo. Entonces yo creo que los más automedicados en la parte pediátrica son estos dos grupos. ¿Qué consecuencias debería tener en general, ¿no? La automedicación en la salud de las personas? Uy, son, Pregunta son difícil. pregunta difícil. Creo que en mi área hay dos tipos de pacientes. Una, las obstétricas, pacientes embarazadas. Tenemos que saber que la paciente embarazada no puede tomar cualquier cosa, ya sean suplementos, vitaminas o medicación. Puede presentar fiebre, diarrea, malestar general. O sea, siempre tenemos que preguntarle a nuestro obstetra si el medicamento es apto para mi trimestre, para mi semana de embarazo y para el embarazo como tal. Hay medicamentos que están contraindicados en ciertas semanas y se permiten en otras semanas o pueden estar contraindicados en la lactancia. Entonces, eso es importante porque los medicamentos se clasifican en categorías y esta categoría difiere una de otra por el riesgo que tenga en producir teratogénesis, que sería una malformación para el feto que está en desarrollo.
Entonces, muy importante esta paciente embarazada o que está en proceso de embarazarse, de tener cuidado qué es lo que toma. Puede ser un inofensivo multivitamínico que está contraindicado en el embarazo porque tiene niveles altos de vitamina A o E, como por ejemplo, o un paracetamol o un ibuprofeno que en ciertas semanas del embarazo está contraindicado también. Y la otra paciente, en cambio, es la ginecológica. Somos las pacientes que a veces buscamos anticoncepción y que nuestra amiga, nuestra hermana o el farmacéutico va y nos dice, mire, este es el mejor anticonceptivo. O a mí me ha sentado muy bien, colócate esta ampolla. O ¿por qué no pides el implante? Porque yo estoy puesta el implante y me va de maravilla. Y eso es fatal, porque sobre todo en este caso, por ejemplo, los anticonceptivos, todos los que están en el mercado son muy buenos. Yo siempre digo, todos los anticonceptivos disponibles son excelentes porque tienen beneficios y tienen pues opciones que se pueden adaptar a cada paciente. Sin embargo, no todos los anticonceptivos les sientan bien a las pacientes, a cada paciente. Entonces, para eso va la historia clínica, analizar a la paciente, ver si es necesario pedirle exámenes de laboratorio, exámenes complementarios y ver qué anticonceptivo le va a sentar bien. E incluso cuando nosotros como profesionales recomendamos un anticonceptivo, nosotros le llamamos a la paciente en 3 meses, porque la idea es ver si su cuerpo se ha adaptado a la medicación. Porque por más que sea el mejor y yo le ofrezca lo mejor que hay en el mercado con garantía, a ella no le sentó bien porque le produjo efectos indeseables o efectos que realmente están contraindicados para ella o vemos un efecto, perdón, que necesitemos urgentemente suspender la dosis o retirar el implante. Entonces, por eso es importante acudir a consulta para las indicaciones precisas, incluso para que el médico nos diga, mire, vamos a utilizar este medicamento, esto es lo que esperamos con el medicamento y esto es los signos de alarma. Si tú tienes esto, si tú presentas esto, pues me avisas y suspendemos inmediatamente la toma y acudes nuevamente a la consulta. Entonces, esta asesoría con el médico es importante. En la parte femenina, estas 2 pacientes, y no solo con el anticonceptivo, ¿no? Con todo, tenemos terapia de reemplazo hormonal en la menopausia o incluso muchos suplementos que, por ejemplo, Paul, tú serías el indicado en decirnos, a veces vienen las pacientes y uno les pregunta antecedentes personales, no tengo enfermedades. ¿Toma algo para alguna enfermedad crónica? No. ¿Suplementos? Ah, sí. Tomo magnesio, tomo zinc, tomo un montón de cosas. ¿Y quién le dijo? No, es que está de moda, es que está en redes, es que vino familiar, es que alguien está tomando y le va muy bien, o simplemente miré que, qué sé yo, en el ovario poliquístico se toma tal cosa y yo también lo estoy haciendo. Y tienen un sinnúmero de medicamentos que están tomando y nadie se da cuenta que detrás de todo eso puede haber interacciones o molestias o que puedan repercutir en su salud. Entonces, mucho cuidado, sobre todo en la parte femenina, en lo que estamos tomando, que puede ser como un medicamento que no está indicado o como un inofensivo suplemento que puede afectar nuestra salud en general. Aquí, doctora Eli, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Qué tan frecuente llegan a su consulta pacientes que se automedican este anticonceptivo de emergencia? Bueno, en realidad es frecuente. Más que nada, a veces en las poblaciones pequeñas, jóvenes, súper jóvenes, tienen mucho temor en utilizar el anticonceptivo de emergencia. Y como su nombre lo indica, es de emergencia. O sea, es muy eventual, no es un anticonceptivo de largo uso que me va a dar protección a largo plazo. Si yo tengo una relación sexual que fue de riesgo, que se me rompió el preservativo, no lo usé, fue una agresión, por así decirlo, yo puedo utilizarlo. Mientras más pronto, mejor, porque nos da una ventana de 3 días en la mayor protección, hasta 5, hasta un 80% de efectividad y luego disminuye. Tampoco es un medicamento que es abortivo, entonces si yo lo tomo y se produjo ya un embarazo como tal, no lo va a afectar en su desarrollo. Entonces, sí hay muchas pacientes que me dicen, doctora, vea, en este último trimestre me tomé 3, 4, 5 anticonceptivos de emergencia y no sé si estoy bien o cuántos me puedo tomar al año. Entonces, la idea es, a ver, nos podemos tomar las veces que necesitamos utilizarlo como emergencia, pero si yo lo estoy utilizando reiteradas veces, no, o sea, busquemos asesoría en anticoncepción, utilicemos un anticonceptivo que sea eficaz, que sea un método seguro. Si es que en mis planes no está embarazarme, hagamos las cosas con responsabilidad y busquemos un método, ¿no? Seguro incluso para poder también disfrutar de nuestra sexualidad. Entonces, no es un error utilizar el anticonceptivo de emergencia, pero sí puede llegar a ser un error estarlo utilizando indiscriminadamente sin buscar asesoría. Y sí es común en los pacientes jóvenes, en pacientes de todas las épocas, ¿no? Por suerte tenemos esta herramienta que nos ayuda a prevenirlo, pero sí, no hay que usarlo porque sí. Rodrigo, y justamente para irnos
Entrando más en el tema de lo que nos han dicho las colegas, es muy interesante, pero te hago una pregunta. ¿Todos los fármacos tienen potenciales efectos adversos? Porque a veces, y con eso te pregunto, ¿no? A veces uno dice, no, doctor, esta tal pastilla es natural, no hace nada, o esta otra pastilla, por ejemplo, el paracetamol, que todo el mundo hemos utilizado, en algún momento dado hemos prescrito y como pacientes lo hemos utilizado, está exento de tener un efecto adverso. Bueno, quiero poner varios escenarios que te quiero mostrar desde el punto de vista cardiovascular, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, la respuesta es que sí, todos los medicamentos deben ser prescritos y supervisados por un facultativo. ¿Por qué? Porque su dosificación, su indicación y su farmacovigilancia posterior tiene que cumplirse todo el ciclo para que nosotros podamos ver qué efecto le está haciendo al paciente porque hay variabilidad interindividual. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que le mandamos a un paciente y le cayó muy bien, si le mandamos a otro paciente la misma dosis, de repente le hace una reacción adversa. Entonces, no puede ser de forma indiscriminada de que tú llegues a una farmacia y te digan, tómate esto que es bueno, porque de repente para ese paciente no es bueno, porque tiene alguna condición preestablecida que va a potenciar una reacción adversa. Entonces, la respuesta es que todo medicamento puede tener un efecto adverso y por eso es nuestro llamado de atención a que debería ser prescrito por una persona facultativa que analice el caso del paciente. Ahí te puedo dar varios casos desde el punto de vista cardiovascular. El primero, y es muy famoso, la típica aspirina. Pasaste de los 40 años, tómate una aspirinita por si acaso. Dosis de bebé. Sí, tómate una aspirinita infantil por si acaso, eso te va a prevenir. Tú lo dejas haber vivido a diario, ¿no? Ya ahorita creo que eso se va, enhorabuena, ya limitando, ¿sí? Porque, bueno, ya muchos médicos están hablando de esto, porque anteriormente era algo que lamentablemente hasta nuestros médicos predicaban, ¿no? Y la respuesta es que científicamente hay un perfil de riesgo cardiovascular para que un paciente pueda tomar un ácido acetilsalicílico, que es el principio activo de la aspirina. Y pacientes que hayan tenido algún evento ya cardiovascular que se conoce como prevención secundaria, pero no como prevención primaria tenía algún tipo de justificación. Es decir, aquellos pacientes que no habían tenido algún evento cardiovascular previo no tenían por qué consumir aspirina. ¿Por qué? Porque no estaban trayendo ningún beneficio cardiovascular, pero sí podían tener efectos adversos, como problemas digestivos. Ese es el primero de los casos. El segundo de los casos es los antihipertensivos. No, es que mi tía tomaba este antihipertensivo y se me subió la presión y yo me lo estoy tomando también, ¿no? Eso a nosotros nos pasa frecuentemente en la consulta. Y yo, ¿quién le prescribió esto? No, es que mi papá toma esta pastilla para la presión, entonces, como a mí me empezó a subir, yo me las tengo 3 meses tomando. Resulta que nosotros hacemos un análisis de cada persona para saber cuál es el antihipertensivo idóneo para ese determinado caso. Entonces, hay antihipertensivos que a unos pacientes les va bien, hay otros antihipertensivos que en ese mismo paciente, en otro grupo de pacientes está contraindicado. Por ejemplo, entonces eso es otra cosa que también vivimos a diario. Te puedo mostrar un caso que lo tengo muy, muy latente porque lo atendí el fin de semana anterior y tuvimos un paciente que nos llegó a nuestra sala de urgencia y había presentado un síncope, un desvanecimiento, una pérdida de la conciencia. Me llamaron, fui a la emergencia y el paciente hacemos los análisis, hago mi análisis cardiovascular y digo, bueno, desde el punto de vista cardiovascular no fue, pero vamos a buscar los exámenes, le pido electrolitos y el paciente tenía una hiponatremia severa, sodio bajo, exactamente. Hacemos como tal la debida anamnesis, historia clínica y bueno, ¿y por qué? ¿Tiene alguna pérdida? ¿Ha tenido diarrea? ¿No? ¿Ha tenido alguna fiebre? ¿No? ¿Ha tenido náuseas, vómitos? No. ¿Está alimentándose bien el paciente? Entonces, cuando vamos a reinterrogar al paciente, mira, tiene el sodio bajo, ¿qué está pasando? Este paciente estaba consumiendo por lo menos 5 jugos, bebidas de plantas, ¿ok? Por lo menos 5 especies distintas. Cuando vamos a revisar todas estas plantas, por lo menos 4 de ellas tienen un efecto diurético. Y el paciente era hipertenso y tomaba un antihipertensivo con diurético. Entonces,
Eso conllevó al paciente a presentar una pérdida súbita de la conciencia. El paciente rápidamente lo repusimos, al siguiente día ya estaba de alta médica, porque todo fue originado por una reacción adversa a automedicarse este tipo de jugos naturales, exactamente. Entonces, esas son las tres condiciones que quería ya puntualizar desde el punto de vista cardiovascular. Muy interesante, ¿no? Y ahí van haciendo, para irnos metiendo en la otra pregunta que yo decía, esto del manejo responsable de los medicamentos. Hay un tema que significa interacción medicamentosa, ¿no? La interacción medicamentosa, para todos los que nos ven, es la capacidad que un fármaco tiene de reaccionar con otro y que pueden generarse efectos que no son deseables, que al sumarse el efecto de un medicamento con el otro, pueden generar potencialmente signos, síntomas o alteraciones de laboratorio que no esperábamos con el medicamento o para que lo dimos al medicamento. Justo lo que tú nos estás contando. O sea, resulta que yo me estoy tomando unas plantas para el dolor, para el malestar, lo que sea, pero cuando empezamos a revisar todo eso, tiene un efecto diurético, es decir, le obliga a la persona a orinar y cuando uno orina, elimina sodio por la orina. Y el paciente en su pastilla venía tomando un diurético, entonces eso potenció y hizo que el paciente genere una alteración de la conciencia. Eso lo vemos mucho nosotros como internistas y más aún un adulto mayor se fractura la cadera y ahí viene el problema porque se cae y se fractura su cadera. Entonces la interacción medicamentosa es muy importante. Y justamente con ello es que nosotros como medicina interna muchas veces recibimos pacientes, yo a veces cuando empiezo la consulta, digo, ¿usted tiene alguna enfermedad? Y me dicen, doctor, nos vamos a demorar un montón si le cuento todo. Digo, no, cuénteme todo y qué toma y cómo lo toma, porque para mí es importante qué toma, cómo lo está tomando, en qué dosis lo está tomando y más aún si yo voy a prescribir alguna medicación. Tomando en cuenta que muchas veces estos pacientes vienen, por ejemplo, están con el cardiólogo, están con el endocrinólogo, están con el geriatra, o sea, con un sinnúmero de especialidades, pero finalmente tenemos que determinar todos los medicamentos cómo pueden interaccionar. Y peor, si yo potencialmente puedo dar un fármaco más. Entonces, eso tenemos que estar todo el tiempo atentos, ¿no? ¿Y qué experiencias ustedes han tenido con respecto a ello, no? O sea, nos pases, doctor, la pastillita blanca, o uso el inhalador verde, o sí, no, o sea, ¿qué les ha pasado como experiencia con respecto a los medicamentos que usan los pacientes? Bueno, por mi parte, yo creo que debemos ser muy responsables a la consulta a la que vamos a acudir y como para todo, debemos prepararnos. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, lo que yo hago es que les solicito a los pacientes, sobre todo a los pacientes de primera vez, que antes de llegar a la consulta conmigo, el día previo, como ellos se acomoden, hagan una lista de los medicamentos, suplementos y vitaminas que está tomando su hijo, la dosis que está tomando y el tiempo que está tomando. Lastimosamente, la gran mayoría no lo hace. Y cuando llegan a la consulta, en la parte que les pregunto, ¿está tomando algún medicamento? A veces de entrada me dicen no. Y conforme uno continúa haciendo la historia clínica, de repente ahí sale, es que lleva tomando ni sé cuánto tiempo tal vitamina, que es lo que generalmente están tomando de larga data, ¿no? Entonces, esto genera un problema porque las vitaminas o los medicamentos también pueden modificar la historia natural de ciertas condiciones y enfermedades o pueden condicionar ciertos signos y síntomas que pueden aparentar ciertas enfermedades. Si es que los papás, yo sé que no lo hacen con el afán de ocultar información, pero de alguna manera ocultan esta información, están obstaculizando que uno como médico pueda hacer su trabajo de buena forma. Luego les pregunto, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo está tomando, por ejemplo, tal vitamina? Entonces, no sé, 3, 4, 5 meses. Y cuando les pregunto quién se las prescribió, la gran mayoría de las veces es automedicado. Entonces, es súper importante que sepan el medicamento que está tomando sus hijos, que se aprendan el nombre. Sé que a veces el nombre es difícil, entonces mejor lo anoto. Y algo bueno, que la verdad es de que es una cultura un poquito diferente que pasaba en México, donde yo me formé, en la que había muchas mamás que de hecho en las enfermedades crónicas sabían más del medicamento de los hijos que uno mismo como médico. O sea, se empapaban del tema, se sabían al revés y al derecho la hoja muy grande que viene a veces en las cajitas de los medicamentos, se sabían las interacciones medicamentosas, que es lo que ya explicó el doctor Paul, y realmente yo creo que eso es algo muy responsable como papás, saber qué es lo que está ingiriendo mi hijo, por qué se lo mandaron y estar muy enterada de todo lo que está pasando precisamente para evitar otro tipo de molestias.
No estamos exentos de que si un niño quizá tiene alguna enfermedad crónica, por ejemplo, tiene epilepsia y está tomando algún medicamento para evitar estas convulsiones, que le dé gripe, que le dé neumonía, que le dé, no sé, dolor abdominal, diarrea, y va a requerir otros medicamentos. A veces, cuando llegan a los servicios de urgencias, aunque esto no debería suceder, está el interno y hay tantos pacientes que a veces los médicos, los internos no tienen tiempo de preguntarles todos los medicamentos y son los papás los que le dicen, pero ¿sabe qué, doctor? Mi hijo está tomando tal medicamento. Y eso puede hacer una diferencia muy grande en la evolución de la enfermedad del paciente. Entonces, la recomendación es esa, no les va a tomar más de 5 minutos. Van a la cocina, al baño o el lugar en donde tengan los medicamentos que están tomando, pueden hasta tomarle una foto, o sea, ya ni siquiera escribir en un papel. Le tomo una foto del lado, de la parte de adelante, la parte de atrás, para saber cuál es el medicamento y bueno, tratar de hacer memoria desde hace cuánto tiempo lo toma. Lleven eso a la consulta y en verdad se los vamos a agradecer un montón y ustedes nos van a agradecer a nosotros. Y con respecto a ello, yo hasta mis pacientes, porque obviamente el tema de los celulares, de las fotos, no lo usan todo. Tengo adultos mayores que yo les digo, corten la tapa de la cajita. Entonces, en la cajita viene el nombre y la dosis. Corten estos lados, mis pacientes sigan en la fundita con todas las cajitas, pero lo importante es saber qué están usando, cómo están usando. ¿Cuál es la historia de ustedes con respecto al uso responsable de los medicamentos? Yo, yo tengo un montón de historias, pero a ver, hay algo que es súper común ahora, es el síndrome de ovario poliquístico. Con el síndrome de ovario poliquístico a veces las pacientes pasan de un médico a otro, a otro, a otro, y cuando uno les recibe a la consulta son pacientes que ya han venido por múltiples ginecólogos y han venido rotando de anticonceptivos, de medicamentos para la resistencia a la insulina, por ahí vieron que la prolactina estaba alta, alguien le dio un suplemento, y son pacientes que a veces han pasado mucho tiempo o que, por ejemplo, les diagnosticaron el ovario poliquístico desde muy jovencitas y se mantuvieron tomando la medicación. Entonces alguien les dijo que tienen que tomar tal anticonceptivo y lo vienen arrastrando años, ¿sí? O alguien les dijo que tenían resistencia a la insulina y están tomando un medicamento específico y lo vienen tomando años y nunca se han hecho un control. O sea, sí, me dijeron que tengo resistencia a la insulina. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 3, 4 años. ¿Y sigue tomando el medicamento? Sí. ¿Y cuándo se hizo el último examen? O sea, cuando me vio la doctora, y la doctora o el doctor que le prescribió, ¿le pidió exámenes para esto? No, pero me dijo que eso me va a ayudar. Entonces, esos efectos indeseables, ¿no? Y ahí uno le pregunta, ¿la parte digestiva cómo está? No, sí, tengo diarreas. ¿Tiene dolor de cabeza? Sí, tengo dolor de cabeza. ¿Está como él? Sí, estoy así. Entonces, son pacientes que vienen arrastrando todo esto y parte uno tiene que hacer mea culpa, a veces uno también es paciente. A veces son pacientes que no le han dicho a sus otros ginecólogos que están tomando o no nos dimos el tiempo en la consulta de llevar los medicamentos o decimos, sí, estamos tomando algo, pero no lo mencionamos. Y las historias clínicas sirven para eso, para saber cómo está la paciente. Yo soy muy partidaria a decir y a evaluar en general, si es que yo ahora veo a una paciente que está tomando una medicación que a mí en este momento no me parece, eso no significa que estuvo mal prescrito. Tal vez el otro colega que la vio, le vio en otras circunstancias y para ese momento la medicación estuvo bien, pero lamentablemente en la evolución esto cambió. Tenemos que modificarlo, tenemos que suspenderlo, aumentar la dosis. Entonces, esto de tener nuestro registro, hay pacientes que son tan educaditas que tienen una libreta o en la agenda electrónica y tienen, no, en el 2002 me diagnosticaron de tanto, empecé a tomar esto, lo tomé por tantos meses. O pacientes, por ejemplo, que con ovario poliquístico hay este auge de ovario poliquístico anticonceptivos. Entonces, educarle a la paciente y decirle, mire, o sea, el anticonceptivo no le va a curar su ovario poliquístico. O sea, tiene sus indicaciones específicas. ¿Usted tiene pareja? No. Entonces, bueno, pongamos sobre la mesa, ¿quiere seguir tomando anticonceptivos si es que no hay esa necesidad de anticoncepción? Y ver cómo va su cuerpo, ¿no? Cómo reacciona. Entonces, esto de hacer mea culpa como paciente y como médico. Y también, pues, valernos de otros profesionales. Si yo estoy viendo una patología que incluye hormonas, que incluye la parte metabólica, tengo que asociarlo aquí a la consulta a un endocrinólogo. Si yo veo a una paciente que tiene comorbilidades, tiene que venir el internista. Si tengo una paciente que tiene un problema o enfermedades cardiovasculares o es una persona de edad, tengo que llamar al cardiólogo. O sea, todos tienen que mirarla desde su punto de vista porque la idea es mirarlo de forma integral. Y uno como paciente tiene que aprender también a que debe manejarse así. No mantenernos en una misma línea, sino mirar cómo responde nuestro cuerpo, tener esa educación de decir, a ver,
tengo que hacerme un control anual o mi médico me llamó a los 3 meses, que uno usualmente les llama, o a los 6 o al año, e ir a la consulta y ver, mire, estoy tomando esta medicación, estoy bien, sigo tomándola o sigo tomando este suplemento que usted, o sea, preguntemos también a nuestro médico para ver si es que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, a veces hay un montón de fallas que puede ser por culpa de los profesionales que no tomamos mucho en cuenta esta situación o culpa del paciente que piensa que es normal arrastrar los medicamentos, pero es esta educación que tenemos que tener, ¿no? La idea siempre es el bienestar del paciente en general. Bueno, varias, ¿no? Voy a contar dos. Una que la hablamos tras cámaras y es la famosa recomendación en un centro farmacéutico, ¿no? Cuando prescribimos algún medicamento y van a la farmacia y o le cambian el medicamento o le dicen, mira, este es como tal, esto está descontinuado, esto no existe. Entonces, nuestros pacientes nos llaman, doctor, mire, nos dicen que está descontinuado, que esta molécula ya no se prescribe, y es algo que venimos usando a diario, ¿no? Entonces, no está bien, ¿no? No está bien desde el punto de vista ético, moral, realmente hacer eso. Por eso es que ahora muchos médicos, como tal, como bien decía la doctora Eli, colocamos en nuestros sellos también que nos cambien las recetas porque estamos indicándole al paciente una molécula en particular para él. A mí en lo particular me ha pasado que me dicen, doctor, me están dando esto, y es una cosa totalmente distinta a la que yo le mandé. O sea, ni siquiera es el mismo principio activo que me están cambiando el nombre comercial, es que le están mandando otra cosa. Entonces, eso me ha pasado muchas veces. Y bueno, esa es una anécdota que, bueno, más hacia lo farmacéutico, ¿no? Desde el punto de vista de los pacientes, me pasa que a pesar que le explicamos que son generalmente nuestras condiciones o patologías son crónicas, nos pasa mucho de que, doctor, mire, yo tenía la cita con usted, pero se me acaban las pastillas hace un mes y esperé para ver si usted me iba a dar la misma medicación o me la iba a cambiar. Entonces, es importante siempre reforzarle a nuestros pacientes, mire, su medicación es hasta que yo le vea. Si usted no pudo llegar a mi consulta por X circunstancias, no nos pudimos ver y nos vamos a ver en un mes, usted tiene que tomarla hasta que nos veamos. Entonces es importante porque hay condiciones, como una gripe que puede ser por algo temporal y hay enfermedades preexistentes, crónicas, que ya tienen que tener un tratamiento continuo. Sí, a mí me pasa también muchísimo esto. Las enfermedades que yo veo casi todas son crónicas, es decir, de por vida. Y, por ejemplo, yo les pongo ahí sin suspender en la receta, sin suspender la medicación hasta la nueva valoración. Y por A o B motivo, ya sea por el médico o por el paciente, no puede llegar al control a los 3, 4 meses, regresa a los 6, 8, 9, un año, y le pregunto, ¿y la medicación? No, deje de tomarla porque usted solo me mandó por 3 meses. Y la verdad de eso es porque, y a veces también nos pasa a nosotros, no leemos las recetas de manera detenida y detallada. Es como que decimos, sí, pues compramos esto y la suspenden, y eso modifica un montón la enfermedad, retrasa el tratamiento y la mejora del paciente, pero igual pasa muchísimo. Es muy importante lo que hoy día estamos conversando y voy a ponerle un poquito el escenario un poco más complejo, porque potencialmente, a ver, creo que hay los famosos fármacos que usted hablaba, Danielita, al inicio del tema para el dolor, la fiebre, creo que hasta uno mismo a veces cuando está con una gripe, se toma algo para el dolor y potencialmente eso puede ser manejado muchas veces en domicilio. Pero como médicos siempre a nuestros pacientes les decimos, vamos, signos de alarma, ¿no? O sea, si yo tengo fiebre que no mejora, o yo, por ejemplo, ya veo alteración de la conciencia, o estoy con dolor de estómago y no he sido operado todavía del apéndice, de la vesícula, y estarme automedicando, potencialmente pueden poner en peligro la vida de esa persona. Más aún, por ejemplo, una mujer embarazada, a veces hay signos de alarma si el bebé deja de moverse, está saliendo líquido por la vagina, o sea, uno no puede pensar que ese líquido por la vagina es una infección, uno tiene que buscar siempre la ayuda, ¿no? Porque potencialmente pueden existir condiciones, y hemos visto, ¿no? Pacientes que están automedicándose o que van a una farmacia y terminan en una terapia intensiva, terminan en una cirugía que podía haberse evitado o fallecimiento, ¿no? Entonces son cosas que también hay que tomar en cuenta. Y la otra, que creo que es obligación que lo mencionemos, es que, a ver, si bien es cierto la fiebre, el 80-90% de las causas de fiebre son infecciones, casi el 90% de las cosas que vemos son infecciones, pero me atrevo a decir que desde total de infecciones, el 90% son virales, la mayoría de ellas, ¿no? Y a veces algunas son bacterianas, pero trabajan por toxinas y no necesitan antibiótico.
pero creo que es uno de los fármacos más automedicados, tanto por los propios pacientes como por la farmacéutica, son los antibióticos. Y tomando en cuenta que hoy existe una legislación que no se podrían vender antibióticos sin prescripción médica, todavía vemos mucha gente que viene automedicándose, no solo uno, si el mismo paciente viene tomando 2, 3, 4 tipos de antibióticos. Yo esta semana andamos con el brote de influenza, ¿no? Tengo pacientes que se sienten tan mal que dice, doctor, ingrese, me tengo una neumonía. Y obviamente cuando reviso el historial de los medicamentos que ha tomado, me termino la consulta diciendo, suspenda todo. No, pero ¿cómo, doctor? Me siento mal. Suspenda todo. Lo que usted está teniendo son efectos adversos. El antibiótico es la diarrea. El dolor de estómago es el antiinflamatorio. Y el corticoide que le dieron le produjo que la presión se suba. Entonces, cuando yo les digo hay que suspender todo y tome suero oral, es como que no, doctor, ¿qué pasa? Claro. Digo, venga a la semana, le voy a hacer una revisión a la consulta y me cuente. Y es, doctor, me siento bien. A la semana no pasa nada. Entonces, eso sucede y el paciente cada vez se siente mal, se preocupa y les insisto, ya llega como por allá, por favor, ingréseme, yo ya estoy mal, es una neumonía y realmente son efectos antibióticos. Y los antibióticos hoy son un problema de salud pública. O sea, es una resistencia antimicrobiana que los que estamos en hospitales grandes vemos gente morir porque no tenemos ya con qué tratarle, o si es que tenemos con qué tratarle, por ejemplo, los hospitales públicos no están en el cuadro básico y ves morir a un paciente porque no hay ese antibiótico, realmente es frustrante para nosotros, o si hay el antibiótico es muy costoso, cuesta 300, 400 dólares diarios lograr manejar eso. ¿Y qué pasa? Infecta a otro paciente, infecta a otro paciente y esto va creciendo como una bola de nieve. ¿A consecuencia de qué? Del mal uso de antibióticos que nosotros llevamos en casa o que potencialmente en las farmacéuticas se están dando. Sí, es que es terrible. Es popular ver que en una familia digan, mira, tienes 3 días de fiebre, dale antibiótico de una vez. O el típico, el moco verde. Ajá, si tiene moto, ya en mis antibióticos. Entonces hay gente que viene pidiendo. Es más, a veces, como tú antes, y si no se lo mandan, Eres mal médico. Ok, eres mal médico, ¿ok? O es el mejor médico el que manda la receta más larga, más llena. O se toma Bueno. lo que sobró. Yo quería, Sobraron 2 tabletas de alguna fiebre, alguna gripe, algún antibiótico, y se toman las 2, No, se toman. Terrible. lo que decía Paula es algo cierto realmente con el tema de los antibióticos, el uso indiscriminado del mismo no debería ser. Tienen que saber que hay brotes virales, los cuales no se tratan con antibióticos y que de forma empírica, a nivel general, lo hacen. Yo quería cerrar con un comentario que realmente vale la pena. Estamos hablando de este tema de automedicación y es las famosas consultas por WhatsApp, ¿ok? Los médicos que le damos nuestro teléfono personal a nuestros pacientes, en lo personal yo soy uno, vivimos a diario respondiendo algunas dudas, que está muy bien, pero muchas veces el paciente quiere, doctor, tengo esta situación, ¿qué tengo y qué me tomo? Entonces es muy importante la evaluación clínica del paciente detallada, los signos vitales, para evitar precisamente estas reacciones adversas que no hubiesen sido presentadas si el paciente se hubiese visto en una consulta de forma presencial. Es importantísimo porque cada vez se incrementa más la consulta por WhatsApp y la realidad es que ahí también se incrementa la posibilidad de errores diagnósticos y terapéuticos con estas posibles reacciones adversas. Pero y es triste esta parte, sobre todo en pediatría. Realmente entiendo, ¿no? O sea, que como mamá estás preocupada porque tu hijo está vomitando, no come, tiene fiebre, pero ha llegado a tal punto de que muchas mamás valoran tu habilidad como médico o qué tan buen médico eres, pediatra, si es que le respondes o no le respondes las preguntas al WhatsApp. Y muchas mamás, o sea, es triste ver a veces en los chats, en los foros, que dicen, no, no te recomiendo este pediatra porque nunca responde al WhatsApp. Entonces, qué pena, ¿no? O sea, porque realmente yo digo, a ver, si es que es algo que no es grave y no es urgente, puede esperar a la consulta. Y si es que es grave y es urgente, entonces voy a la urgencia. Porque es la vida de mi hijo, porque estoy preocupada por mi hijo, pero muchas veces, no sé, o sea, a veces entiendo que estamos ocupados y todo, pero bueno, tengo que priorizar la salud de mi hijo y si es que tengo que pedir permiso en el trabajo o tengo que hacer lo que tenga que hacer, lo tengo que llevar al servicio de urgencias porque no podemos dar un diagnóstico mediante WhatsApp. Eso no está bien. Yo no les voy a contar las consultas que me hacen en ginecología y las imágenes, pero en realidad, o sea, no es porque uno quiera ser mal médico, pero, o sea,
hay cosas que no se pueden hacer por WhatsApp. O sea, a mí me encanta el WhatsApp porque yo me manejo a veces con resultados, Yo con también, citas, sí, con claro que consultas. sí. A veces, incluso yo les digo a las pacientes, a mí me gusta ser muy física, entonces siempre tengo información. Vamos a utilizar un anticonceptivo, esta información. Embarazada, signos de alarma. Tenga, mire, lea, porque esa es la forma en la que uno va aprendiendo y como paciente se educa. Pero hay cosas que uno no puede responder y no es porque sea mal médico, es porque nada puede cambiar o nada puede suplantar la valoración clínica. Por ejemplo, algo muy sencillo que pareciera muy sencillo que es una infección vaginal. Los flujos, el flujo vaginal, doctora, me siento así, me pica, me arde, huele mal, ¿qué me tomo? ¿Qué uso? O sea, no, yo sé que si van a la farmacia les va a decir, mire, estos óvulos son perfectos. Y puede que mejore, claro que sí, pero no es lo óptimo, porque yo tengo que hacer una valoración, tengo que mirarla. ¿Qué está pasando? ¿Qué suma? ¿Qué puede ser? Porque a veces detrás de esos flujos hay otros problemas de salud. O mire, usted está teniendo estos flujos y ya ha utilizado todo este arsenal de medicamentos. Tengo que hacer otro tipo de estudios. Entonces, la clínica es lo más importante para nosotros que somos médicos. Entonces, no es que seamos mal médicos, o sea, tenemos todos nuestros horarios de atención. Asimismo, si yo estoy dando consulta y me llega un mensaje de WhatsApp, no puedo dejar de dar mi consulta presencial con mi paciente a la que yo le estoy dando un tiempo por responder un mensaje, porque qué grosero, qué antiético, sí, hacerlo. Entonces, hay cosas que se pueden resolver. Yo a veces a las pacientes les digo, escríbame. Yo no la voy a mirar en ese momento, no voy a responderle en ese momento. Si usted me manda un resultado, mándemelo. Yo hay pacientes que yo les doy la autorización para que me manden el resultado. Y le di, no le voy a responder en ese instante. Me voy a sentar en un momento, voy a mirar su historia clínica, voy a revisar sus resultados y si es algo que yo puedo explicarle, le voy a llamar y le voy a explicar. De lo contrario, le voy a pedir que venga a la consulta para sus resultados. Porque es importante, hay cosas que por teléfono no se resuelven. Y hay cosas que uno se genera errores por eso. Y son errores que no deberían pasar por abusar de la tecnología. Los médicos tenemos horarios, tenemos también familia, tenemos emergencias, hay situaciones en las que uno no está con el teléfono a la mano. Hay cosas como, por ejemplo, en la obstetricia que a veces, por ejemplo, en mi caso, yo les digo, a ver, llámeme. Yo tengo el teléfono en silencio siempre. Si no le contesto, escríbame. Y si yo no contesto a la llamada y el teléfono, bueno, siempre trabajo con mi esposo, llámele a él. Y si es algo urgente, venga por emergencia. Porque ahora incluso con los apagones que estamos en mi área, se va la luz, se va la señal. Y es un problema. Entonces, si es algo urgente, venga a la clínica, porque hasta que me ubiquen a mí en la clínica, en la emergencia, le van a estabilizar, que es lo que necesitamos. Entonces, si es algo urgente, la atención tiene que ser presencial e inmediata. Si es algo que puede esperar la consulta o un momento, perfecto. Podemos notificar al médico que tenemos un resultado, podemos agendar una cita con paciencia, porque todos merecemos ese tiempo de atención. Entonces, sí es súper álgico esto de los llamados y los mensajes por WhatsApp. Sé que uno como paciente también tiene que ponerse del otro lado y también, bueno, recibir esa atención, ¿no? Necesito el tiempo de mi médico, le estoy informando que tengo este resultado, y yo merezco el tiempo de atención y todo. Entonces, y si no me responde por teléfono, pues se nos escapó el mensaje. Agenda una cita para resultados. O sea, es así. Hay que hacer las cosas bien siempre desde la consulta. Es muy importante, creo eso yo. Y para terminar y cerrar este tema tan interesante que tenemos, esto parecería no ser tan importante para la población, para los médicos siempre es algo importante, pero creo yo que es tan, pero tan importante que hoy tenemos softwares, tenemos programas en donde, al menos yo en la consulta, siempre corro interacciones medicamentosas, porque primero no tenemos todo en la cabeza, ¿no? Entonces dice, oiga, me da el cardiólogo esto, el ginecólogo esto, el endocrinólogo esto, entonces uno coloca en el programa, yo le voy a dar esta pastilla y dice, hey, cuidado, no. Entre la medicación que usted le va a dar y la del cardiólogo hay problema. ¿Qué? Riesgo de sangrado. Entonces tengo que buscar yo otro medicamento que ver. Entonces, hay programas que permiten ver la interacción medicamentos. Segundo, en el tema de las mujeres embarazadas, tenemos programas que también nos permiten ver la seguridad de utilizar un medicamento en el embarazo, que pese a que los ginecólogos todos los días están y nosotros como internistas o los clínicos a veces vemos también mujeres embarazadas, yo antes de darle una pastilla a una mujer embarazada le corro ese programa y digo, sí, estoy seguro en darle esta pastilla. Y finalmente, existe hasta como normativa nacional lo que se llama la farmacovigilancia. Hoy los hospitales tenemos la obligación de reportar los efectos adversos. Hay una cosa que se llama la tarjeta amarilla. Esa tarjeta amarilla tiene que ser
declarada en cada hospital que hay un efecto adverso. Y les invito, busquen Uppsala OMS. Cada país envía a este centro de Uppsala, mandado por la OMS, y tenemos medicamentos que ustedes no tienen idea. Ponen ahí un medicamento y hay más de 400 efectos adversos con el paracetamol. Cosas que ni se nos cruzan por la cabeza, pero cuando tenemos a ese paciente, qué raro, qué síntomas raros tiene, y esto, qué pasa, y no me cuadra, y no tengo esta enfermedad, y no te... Finalmente, un efecto adverso, un medicamento. Entonces, los medicamentos y las cosas naturales y todo eso son químicos, y al ser químicos no son sustancias que están exentas de complicaciones. Así que no se automediquen, siempre conozcan y responsablemente manejen los medicamentos que ustedes tienen. No es necesario que se aprendan los nombres, escríbanlos, tomen fotos, como hemos dicho ahora, corten las cajas, pero busquen la manera de conocer qué medicamentos están teniendo y siempre tengan una buena comunicación con su médico de cabecera, quien está manejando su enfermedad, porque la comunicación, que no siempre es la mejor por WhatsApp, va a ser lo mejor. Nunca rompamos esta parte humana de la medicina. La parte humana, hasta para darle un diagnóstico a un paciente hay que sostenerle. Y sostenerle significa, así sea, darle una palmada en el hombro o darle el abrazo porque está embarazada, si es que eso causa felicidad. Así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Tu Salud en Casa. Agradecemos todas sus preguntas, todas las personas que se suscriben y no se olviden de seguirnos en el próximo fin de semana en nuestro programa. Buenas noches.